Hoy nos convoca una pregunta clave. ¿Cómo se transforma realmente el Estado cuando el feminismo pasa de ser una reivindicación social a ser un principio jurídico? Para esta segunda conferencia del siglo sobre la evolución de los derechos de la mujer en Iberoamérica, tengo el gusto de recibir a Catalina Silva Pinilla, estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad de Valparaíso en Chile y ayudante de investigación en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Valparaíso. Su trabajo se sitúa en la intersección entre feminismo, derechos humanos, transformación institucional, con especial atención al proceso constitucional chileno contemporáneo. Catalina ha investigado cómo las luchas feministas han desbordado el marco jurídico tradicional chileno, impulsando nuevas formas de entender la igualdad y de exigir cambios estructurales en políticas públicas en la misma arquitectura del Estado. Me complace entonces darle la bienvenida para su exposición titulada Feminismo y Derechos Humanos, Tensiones y Desafíos del Modelo Chileno. Hola Catalina, Hola, hola, ¿cómo estás? te contacté para que nos platicarías de cómo es el tema de la evolución de los derechos de mujeres desde la dictadura e incluso durante la dictadura, cómo se desarrolló el marco chileno, porque cuando yo estuve estudiando ahí, estudié y vi mucho progreso, también en términos de acceso al aborto, y me encantaría pues que tengamos más detalle y una vista académica sobre este progreso. Bueno, primero muchas gracias, obviamente agradecer la instancia antes de compartir. Para mí siempre es un placer hablar de feminismo y de derechos humanos, sobre todo en instancias académicas. En esta instancia, entonces, como mencionabas, vamos a revisar un poco de lo que se desarrolla en mi país desde 1980 con nuestro marco constitucional. Vamos a pasar por una parte jurídico-política, después vamos a ver en paralelo cómo se dieron las transformaciones sociales, todo obviamente desde una perspectiva feminista. Y obviamente lo que tú pudiste evidenciar cuando estuviste, hay hartos avances legislativos, también tenemos bastantes desafíos en la materia y vamos a analizar la forma en que se están dando estos avances, cómo se están dando, el porqué y también lo que nos falta. Comenzando la ponencia, lo que vamos a analizar, como mencionaba, es el proyecto político y jurídico. En primera instancia, lo que vamos a analizar es el feminismo y algunos de los conceptos fundamentales que queremos introducir, obviamente, en lo que ha sido Chile. Justamente lo que quiero retratar con esta imagen es que el feminismo en su articulación moderna puede entenderse, obviamente, en el marco de los estudios jurídicos y derechos humanos, como un proyecto teórico-político cuya finalidad es, por una parte, identificar y por otra parte, problematizar y transformar las asimetrías de poder que se reproducen, se producen y en definitiva subordinan a las mujeres. Desde esta perspectiva entonces, o desde una óptica jurídico-política, el feminismo se articula para pasar de lo que en primera instancia fue nuestro primer desafío, la igualdad formal, es decir, aquella prohibición de discriminación o lo que inicialmente fue comprendido como aquella igualdad ante la ley, para generar un cambio efectivamente estructural hacia una igualdad sustantiva, es decir, aquellas medidas positivas, aquellas transformaciones institucionales y políticas públicas que en el fondo se hagan cargo justamente de estas desigualdades. Y aquella lucha se identifica obviamente desde el corpus fundador de los derechos humanos a nivel internacional, que nosotros conocemos actualmente como la Declaración de los Derechos Humanos, pero que en primera instancia fue la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Y esto es importante porque no es azaroso o no es una mera precisión conceptual lo que se realiza en este caso, como muchas veces señalan diversos autores, sino que constituye el más fidedigno reflejo del sistema, aquello que Carol Pateman, que es la imagen que tenemos arriba, identifica como la dicotomía entre lo público y lo privado. En este sentido, lo que señala Pateman es que nuestra sociedad está estructurada por un contrato social, como a todos nos enseñan la teoría política del derecho, pero que se estructura en base a dos esferas. Por una parte, tenemos una esfera pública, que es aquel ámbito político, aquel ámbito económico, que está dominado y representado por hombres. Pero por otra parte tenemos una esfera privada en donde se ha entendido que las mujeres naturalmente se han desarrollado y esto se identifica con el ámbito doméstico y el ámbito de cuidados. Es entonces que lo que sostiene Carol Pateman es que la historia del contrato social liberal incluye de modo estructural un contrato sexual,
mediante el cual la ciudadanía se constituye sobre la base de una subordinación femenina previa. Y esta tesis, o porque en el fondo la planteo el día de hoy, es que a mi parecer permite explicar muy bien por qué el derecho y en definitiva por qué las instituciones y las reglamentaciones que parecen ser aparentemente neutrales, en definitiva lo que constituyen es la reproducción de desigualdades. Y es por ello que, cuando hablamos de derecho, desde una perspectiva feminista, exigimos, por una parte, la traducción del lenguaje universalista en normas y políticas sensibles al género, pero a su vez tiene que existir una reforma crítica a las instituciones, es decir, que el Estado, esta esfera pública que reconoce, de hecho, Catherine McKinnon, que está estructuralmente sesgada, se reforme, pero en definitiva mediante dos instrumentos que son los tratados internacionales y la legislación interna, obviamente, de los países. Y es en este marco de avance, o en este marco global de avance y de cuestionamientos, que obviamente mi país no ha mantenido ajeno. Chile, con sus propias particularidades, obviamente presenta esta tensión entre exclusión y reconocimiento que caracteriza la declaración, o sea, el desarrollo, perdón, universal del feminismo. Y ya empezando un poco a adentrarnos en mi país, Chile se constituye como una república en 1818 en un contexto dominado por ideas ilustradas que inspiran tanto a Chile como al contexto latinoamericano independentista en general. Sin embargo, al igual que en el resto del continente, el ideario de ciudadanía, de libertad, de igualdad, se sustenta justamente en una independencia con un carácter eminentemente masculino. No obstante, aquello, ya desde los albores o desde los comienzos de nuestra república, se identifican algunas figuras femeninas que irrumpen en la escena nacional. La segunda imagen que se ve en la presentación es Javiera Carrera, quien es considerada una de las madres de la patria. Ahí tengo una crítica con que siempre se asocie a las figuras femeninas como madres, pero bueno, eso es parte de las críticas estructurales que hacemos. Pero en definitiva lo que representa Javiera Carrera es que ella desafía las convenciones de su tiempo, porque en definitiva participa activamente en un ámbito político que estaba relegado completamente a hombres, y de hecho fue la mujer que borda nuestra primera bandera nacional. Y a pesar de que obviamente ella tempranamente irrumpe en la independencia, posteriormente es invisibilizada en los relatos oficiales, lo que, si bien es en el fondo el reflejo de nuestro problema sistémico, también implica que hay mujeres que comienzan a reclamar la vida pública en Chile. ¿Ya? Y bueno, obviamente luego de ella tenemos a la tercera imagen, que es Gabriela Mistral, y es una de las mujeres que empieza a ganar reconocimiento y presencia en el siglo XX, porque es la primera latinoamericana en recibir un premio Nobel de literatura. Y esto lo destaco porque ella recibe el premio Nobel en 1945, pero el voto femenino a nivel nacional en las presidenciales, nosotros en Chile lo obtenemos en 1949, ¿ya? Entonces, es importante en el fondo destacar estas figuras porque ella rompe con un esquema femenino, pues su figura encarna la complejidad justamente de la mujer moderna, de una sociedad patriarcal. En tanto, primero es una maestra, es una docente rural, es diplomática y es una pensadora social cuyas ideas relativas a justicia social y educación son tan, no sé si visionarias es la palabra, pero quizás modernas, que hasta el día de hoy nosotros seguimos estudiando justamente a Gabriela Mistral. De hecho, ahí tenemos un póster, yo muy fan de todas las mujeres de la historia. Pues bien, durante las épocas posteriores, y especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, mi país comienza a experimentar una transformación gradual en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres. Y entre ellos, obviamente, está el voto femenino, como mencionaba, el cual fue gradual. Primero parte con las elecciones municipales y luego en 1936 y después ya las presidenciales en 1949. Y este proceso, sin embargo, de todas formas está condicionado, está marcado por estructuras políticas y constitucionales establecidas. Dentro de ellas, obviamente, la que más incide, y justamente es el periodo que mencionabas al comienzo, es la dictadura cívico-militar, la cual se da entre 1973 y 1990.
y que particularmente respecto al marco normativo establece la Constitución de 1980, cuyo enfoque neoliberal y subsidiario limita, por una parte, la expansión de derechos sociales, pero por otra parte también la igualdad sustantiva tanto a mujeres como a la población en general. Pues bien, como les comentaba, y bueno, ahí tenemos diversas fotos que en el fondo reflejan que la Constitución política de la República de Chile, que se establece en 1980 por la Comisión Ortúzar, que como vamos a ver más adelante, constituye un antes y un después en nuestra historia institucional. En primer lugar, porque es un proceso sin deliberación democrática, ¿ya? Nosotros decimos, de hecho, que fue a puerta cerrada. Lo que se ve en la imagen es la Comisión Ortúzar, que es justamente la comisión encargada de la elaboración, redacción de la Constitución, y que refleja, en definitiva, la concepción autoritaria del Estado en un proceso de dictadura. En segundo lugar, la estructura que plantea o que instaura la Constitución de 1980 busca consolidar un modelo político y económico basado justamente en la subsidiariedad del Estado. Esto implica que la limitación de la acción estatal se establece constitucionalmente mediante la entrega de las obligaciones justamente estatales a privados. Ello desde nuestra educación, nuestros sistemas previsionales e incluso las mismas empresas estatales se entiende que son más eficientes en privados. Y en tercer, bueno, y obviamente eso se explica en gran medida por la importación del modelo neoliberal que en Chile se establece mediante los Chicago Boys, que son estos chicos que envía el régimen cívico-militar a estudiar el modelo y luego lo traen. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero destacar es que el modelo subsidiario mm, implica lo que vamos a analizar después, varias consecuencias para las transformaciones institucionales en nuestro país. Y en tercer lugar, lo que estaba mencionando es que este marco constitucional lo que hace es, respecto a gobierno propiamente tal o Estado, es establecer un presidencialismo fuerte, establecer un Congreso limitado y establecer un cuestionado tribunal constitucional, que en definitiva nosotros reconocemos como un tribunal político por la forma en que se eligen sus miembros. Y es entonces que esta arquitectura de poder tiene efectos directos sobre la protección de derechos sociales y sobre la igualdad de género, ya que limita la capacidad del Estado para implementar políticas públicas. La problemática o el círculo vicioso se da en tanto, si bien tenemos un presidencialismo fuerte, históricamente, salvo un pequeño periodo de nuestra historia desde los 8 gobiernos que hemos tenido desde la vuelta a la democracia, los presidentes no tienen mayoría legislativa y en consecuencia no se pueden llevar a cabo los programas de gobierno. Pero incluso si alcanzamos los votos en el Parlamento, nuestra excesiva burocracia genera tramitaciones en extremo extensas. Y de hecho, nosotros en Chile decimos que los proyectos duermen en el Congreso porque justamente hay proyectos que pueden pasar más de 15 años en él. Incluso si no se durmieron, lamentablemente tenemos un control represivo y preventivo que realiza el Tribunal Constitucional, donde en definitiva se establece como un segundo órgano parlamentario. Y la explicación de lo anterior es relevante en tanto Chile de por sí es un país bastante conservador, culturalmente hablando, y el aparataje estatal en definitiva o esta articulación compleja, burocrática y extensa dificulta aún más la implementación de reformas. ¿Ya? Ahora, hablando de lo que nos convoca, la teoría feminista o en el análisis feminista de la Constitución del 80, el capítulo tercero de nuestro cuerpo normativo o de nuestra Carta Fundamental consagra los derechos fundamentales, que es el artículo 19 completo en el fondo, y en este el número 2 señala la igualdad ante la ley. Solo como dato es que inicialmente la Comisión Ortúzar establece la Constitución con un cierto orden de prelación, por lo que en teoría debiesen ser más importantes los primeros derechos. Lo que la verdad es que no es así, no se respeta y hay un acuerdo doctrinario bastante importante en que no hay una ponderación previa de derechos, ¿ya? Pues bien, lo que establece la igualdad ante la ley es que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Perfecto. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio quedará libre. Perfecto. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.
ni la ley, ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Ok, entonces ahora lo que nos convoca, que es el análisis obviamente en clave feminista de la Constitución o del corpus normativo, es que en el capítulo tercero de la Constitución se consagran los derechos fundamentales, que es el artículo 19 completo, un catálogo de 26 numerales, y en este, el número segundo, se establece la igualdad ante la ley. Como un dato freak, es que la Constitución o la Comisión Ortúzar lo que buscó elaborar es un catálogo con un orden de prelación establecido, ¿ya? Actualmente nosotros no nos regimos por eso, pero obviamente es una consideración inicial que se tuvo. Y lo que establece justamente este artículo sobre igualdad ante la ley, en el artículo 19, número 2, es que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado, en Chile no hay esclavos, y la parte que nos importa a nosotros, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Y si bien esta podría parecer una formulación correcta, si uno la analiza de forma un poco más minuciosa, se puede establecer que es una formulación neutral y una formulación abstracta que no garantiza mecanismos de igualdad sustantiva. Desde una perspectiva sociológica, esta neutralidad lo que hace en definitiva es reproducir el modelo donde la experiencia de los hombres es el referente normativo y las desigualdades de las mujeres permanecen invisibilizadas, que en otras palabras implica que el marco constitucional de Chile reproduce o invisibiliza la contribución económica de las mujeres y en definitiva lo que hace es reforzar la subordinación dentro de nuestra estructura tanto familiar, política, económica y laboral. Desde una perspectiva más jurídica, lo que realiza la Constitución de 1980 es que, si bien consagra la igualdad, carece de un mandato explícito que obligue al Estado a adoptar medidas proactivas orientadas a corregir las desigualdades estructurales e históricas que afectan a las mujeres. Y esta ausencia de un enfoque de igualdad sustantiva ha constituido un obstáculo para el avance efectivo, como vamos a ver más adelante, de los derechos, porque hace que en definitiva los progresos que se realicen en materia de equidad de género dependan principalmente de la legislación infraconstitucional y de la incorporación justamente de normas internacionales. ¿Ya? Ya en 1990, vamos a hacer una recapitulación en el fondo jurídica, después ya vamos a ver las partes sociales y políticas. Ya en 1990 termina la dictadura mediante el plebiscito realizado en 1988, luego hay elecciones presidenciales y pasamos por un periodo de transición de carácter democrático, donde se perpetúa la constitución de 1980, obviamente con paulatinos y sutiles cambios que hay. Pero obviamente si bien hay reformas importantes, como lo fue la reforma de 2005, se mantiene la esencia neoliberal y subsidiaria, ¿ya? Y dentro de las diversas reformas, obviamente, que se incorporan también hay elementos de protección de derechos humanos y de igualdad. La que a mi parecer es la introducción o el artículo más relevante es el que se señala en la presentación como el artículo quinto, inciso segundo. El artículo quinto lo que hace es establecer que la soberanía reside en la nación y el inciso segundo, que es la parte que a nosotros nos convoca, es que señala que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos relativos a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, los derechos humanos, y que están garantizados por la Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. ¿Qué es lo importante de esto? Que hay una prevalencia de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile sobre normas internas. Y esto es un hito en tanto lo que trae esta incorporación o esta interpretación, que es Nogueira, lo señala como la teoría del bloque de constitucionalidad, en donde se le otorga a los tratados internacionales en materia de derechos humanos el rango de constitucional. Es decir, que es superior a toda ley, a todo decreto o a todo reglamento. Y esta modificación, porque yo creo que es tan importante, es que permite un diálogo más cercano entre lo que son los derechos internacionales, tanto de las mujeres como generales, y el orden jurídico chileno, sentando en definitiva las bases para la incorporación progresiva de una perspectiva de género en leyes posteriores, en políticas públicas y en definitiva en la discusión contemporánea general.
Bueno, ahí vemos obviamente el presidente Elwin, que fue, sí, se ve todo bien, en 1990 quien asume, y justamente es quien empieza a materializar cómo el artículo quinto, inciso segundo, comienza con la incorporación de dos tratados internacionales clave en nuestra legislación. El primero de ellos es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este instrumento internacional es adoptado en 1974 y mi país lo ratifica en 1989. Y dicho tratado y la relevancia que tiene el fondo es que constituye un instrumento internacional de carácter vinculante en materia de derechos humanos de las mujeres y cuyo propósito central, como lo dice su nombre, es eliminar toda forma de discriminación y, en definitiva, garantizar la plena efectividad del principio de igualdad. Y lo que resulta relevante respecto a CEDAW es que, si bien reconoce que los instrumentos internacionales precedentes, es decir, Declaración de Derechos Humanos, etcétera, consagran el principio de igualdad entre hombres y mujeres, como también lo consagra nuestra Constitución, las mujeres siguen siendo objeto de profundas y de persistentes formas de discriminación. Y en este sentido, lo que busca la Convención es enfatizar en que alcanzar la igualdad sustantiva requiere no solamente una prohibición formal de discriminación, sino en definitiva la transformación de los roles tradicionales asignados a hombres y mujeres en la sociedad. Y también en el ámbito familiar, o sea, en toda la escala. Y bajo este marco, lo que hace el tratado es imponer a los estados, parte, la obligación jurídica de adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole que fuesen necesarias para garantizar en definitiva el pleno goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Y el segundo, bueno, el primer tratado es, como se ve ahí, derivado de la ONU, es un organismo internacional, cuenta con un comité, en definitiva, elaboran recomendaciones que interpretan la convención, pero de forma más sectorial nosotros tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es conocida como Belém do Pará, que en definitiva es porque fue el lugar en Brasil donde se adopta, y se adopta en 1994, pero nuestro país obviamente la ratifica un poco después, en 1996. Y este es el primer tratado que de carácter vinculante aborda de manera específica la violencia contra la mujer y reconoce como una violación autónoma de derechos humanos y establece obligaciones estatales en materia de prevención, sanción y erradicación. Y en este sentido, de hecho, bueno, define obviamente lo que es la violencia contra la mujer, pero lo que a mi parecer es más importante que la definición propiamente tal es que la concepción de violencia contra la mujer que se establece constituye una construcción normativa eh, que se sustenta en una elaboración teórica mucho más amplia sobre las relaciones de poder y la dominación estructural basadas en el género. Y esta formulación normativa no surge de manera aislada, sino que es el resultado justamente de un proceso de visibilización y de problematización de múltiples formas que en definitiva lo que hacen es reflejar la subordinación histórica de las mujeres. Y de este modo, el tratado o la convención lo que hace es traducir en términos jurídicos una comprensión estructural y sistémica de la violencia de género, lo que permite en definitiva su incorporación en los ordenamientos internos, como mencionaba anteriormente, desde una perspectiva de derechos humanos. Y aunque en una primera lectura o relativo a lo que yo les estoy tratando de transmitir se puede confundir o no se identifica en primera instancia, mientras que CEDAW lo que hace es consagrar la igualdad y la prohibición de discriminación en las esferas económicas, sociales, políticas y culturales, no tipifica expresamente la violencia de género como violación de derechos humanos. Entonces lo que hace justamente Belém do Pará es llenar ese vacío normativo. Entonces, su adopción en definitiva responde al reconocimiento por parte de los estados de nuestra región que los instrumentos internacionales previos no habían abordado de manera directa esta problemática y lo que evidencia, en definitiva, nuestra necesidad de establecer un marco jurídico específico con obligaciones concretas y con mecanismos efectivos de protección destinados a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto es un spoiler para un poco más adelante.
Y lo que quiero destacar es que en el fondo, aquí está el spoiler fue un poco corto. Lo que quiero destacar en el fondo es que estas ratificaciones han sido catalizadoras de la modernización de la institucionalidad, ¿ya? Y en definitiva se han materializado efectivamente en políticas públicas en Chile y que más que meras declaraciones, como muchas veces uno tiende a ver los marcos internacionales, estos instrumentos imponen obligaciones jurídicamente vinculantes que han moldeado la acción del Estado, dentro de las cuales encontramos, en primer lugar, y la más general, la obligación de diligencia y debida protección que establece Belén du Pará en su artículo 7 y que impone al Estado el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Y esto se ha adoptado de forma sistemática por nuestro Poder Judicial, tanto en la imposición de medidas cautelares durante los procedimientos, como lo es la prisión preventiva, y posteriormente en los fallos judiciales. Ahora bien, en avances institucionales, en 1991 Chile crea el Servicio Nacional de la Mujer, conocido como CERNAM, el cual es un servicio público funcionalmente descentralizado, encargado de promover planes y medidas para la igualdad de derechos y oportunidades. Y recién en 2015, con la Ley 20.820, se crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y esta ley, lo primero que hace, obviamente, además de establecer el ministerio, es definir lo que es la equidad de género, establecer el ministerio como un órgano rector, encargado finalmente de transversalizar lo que es la perspectiva de género en toda la actuación del Estado, pero además obviamente mantiene a CERNAM como un brazo ejecutor, una secretaría, como nosotros lo conocemos en Chile, eh, y obviamente se agrega que ya no es el Servicio Nacional de la Mujer, sino que es el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género. Relativa a la violencia contra la mujer, específicamente en 2005, uno de los grandes avances es que justamente se crea la Ley 20.066, que es la Ley de Violencia Intrafamiliar, la cual establece, por por una parte, lo que implica un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, pero además distingue obviamente qué actos son delito y los cuales son de competencia de juzgados de familia. Y si bien esta ley constituye un avance en la materia, identificamos que se limitaba al ámbito intrafamiliar, como lo dice su nombre. Entonces, ya en 2010 lo que hace Chile identificando estas problemáticas es introducir la figura del femicidio al Código Penal. ¿Ya? Pero este también es ampliamente criticado en tanto restringe el sujeto activo a el sujeto o sea, restringe el sujeto activo en el fondo al cónyuge o al conviviente y no lo amplía a otros vínculos sentimentales. Lo que es corregido posteriormente en 2020, recién, con la ley Gabriela, y amplía en definitiva este tipo penal, donde crea, por una parte, el femicidio íntimo para relaciones de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, que está regulado en el artículo 390 bis del Código, y por otra parte, el femicidio por razón de género, que sanciona el asesinato de una mujer por motivos como la negativa a una relación sexual, su orientación sexual o, en definitiva, un contexto de subordinación en general. Y bueno, obviamente la más reciente ley que tenemos en la materia se da en 2024, en donde se promulga la ley o sea, la ley integral, perdón, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esta ley representa un cambio de paradigma o era un compromiso que teníamos pendiente como país, porque se alinea en definitiva con lo que establece la Convención de Upará, donde se reconocen diversas manifestaciones de la violencia, donde establece un catálogo no solo de violencia física, psicológica o sexual, sino también económica, ginecobstétrica, etcétera. Y además, obviamente, establece justamente, como dice su nombre, medidas de prevención, de atención y reparación. Relativa a la participación política, lo que se establece, y una parte que personalmente me gusta mucho, es la ley de cuotas, que se introduce en 2015 y lo que hace, o el efecto de esta ley de cuotas, es que en las elecciones parlamentarias hay una exigencia de género en donde la presentación de listas no puede superar un sexo a otro. En el fondo la proporción es 60-40, de un género y otro. Y
lo vamos a analizar un poquito después, pero esta medida de acción afirmativa, en definitiva, aunque temporal, está hasta ahora, hasta el 2029, aunque hay un proyecto para extenderla, busca corregir justamente la subrepresentación que tenemos el día de hoy en el Congreso y que es histórica. Relativo a derechos sexuales y reproductivos, como mencionábamos en la introducción a la charla, uno de los mayores alcances justamente es el aborto en tres causales, donde se reconocen como causales el riesgo vital de la mujer, la inviabilidad fetal de carácter letal y la violación. Y aunque esta ley fue bastante controvertida, marca un hito al reconocer un ámbito de autonomía para las mujeres en decisiones reproductivas y establece además programas de acompañamiento y regula en definitiva la objeción de conciencia, la cual un poquito más adelante también vamos a criticar. Otra norma relevante, un poquito anterior, es la 20.418, la cual consolida en definitiva el acceso a métodos anticonceptivos y incluía la píldora del día después, la cual fue bastante controversial, principalmente por grupos obviamente conservadores, y que incluso se lleva al Tribunal Constitucional. Y su aprobación también, al igual que el aborto en tres causales, lo que permite es reafirmar el principio de autonomía reproductiva y el derecho de las mujeres en definitiva a decidir sobre su cuerpo, en coherencia plena con las obligaciones internacionales que estaba asumiendo Chile. Finalmente, relativo a los avances, o algo que me gustaría destacar, es que relativo al matrimonio, una norma bastante relevante es la ley 19.947, aquí hay un error en el PPT, creo que se me borró, pero no importa, que en el fondo lo que establece es la ley de divorcio. Y a mi parecer es bastante reciente, se promulga en el 2006, desde ahí empieza a regir, lo que para mí es excesivamente tardío y que obviamente es fruto del conservadurismo chileno, pero este avance tiene una carga simbólica y social bastante potente, porque libera a miles, o el efecto inmediato que tiene es la liberación de miles de mujeres de relaciones maritales forzadas o violentas donde el matrimonio en definitiva funcionaba como una estructura de subordinación y hay algunas figuras como la administración de la sociedad conyugal que mantienen ese carácter, pues la administra solamente el hombre en Chile. Y lo que sorprende obviamente es que el principal argumento detractor de la ley de divorcio era justamente la destrucción de la familia. Pues bien, entonces que los mayores cambios legislativos en materia de género justamente han sido posibles por los tratados que revisamos anteriormente. En tanto, como mencionaba y reitero, no es una ratificación meramente declarativa, sino que hay una obligación al Estado de Chile a iniciar ciclos de reforma y, en definitiva, a hacerse cargo de la violencia de género y de la discriminación. Pero además, desde una perspectiva judicial, la aplicación de la ley, tanto por los jueces, por los abogados, por nosotros como activistas y parte de la sociedad civil en general, se comienzan a invocar estos tratados en tribunales, pero no solo mediante las reformas que se realizan efectivamente o mediante la legislación propiamente tal, sino que hay una aplicación transversal en nuestro sistema donde se llevan las demandas por igualdad sustantiva al lenguaje común modificando la forma en que comprendemos y desarrollamos, en definitiva, como país, nuestras relaciones sociales, económicas y culturales. Y este punto donde vamos a volver un poco más atrás para explicar en definitiva cómo esta formación o cómo este proceso de formación de leyes y ratificación de tratados fue también impulsado por la transformación social que hay en Chile. Aquí vemos una imagen de Violeta, que a la izquierda, en definitiva, que es parte de las agrupaciones de detenidos desaparecidos, y a la derecha vemos una imagen un poco más reciente sobre las masivas marchas feministas, ¿ya? Pues bien, como les mencioné hace un ratito, vamos a retroceder, entonces vamos a comenzar con las mujeres en dictadura. Este proceso que se da inicio con el golpe de Estado en 1973 y que se extiende a 1990. Y durante la época de 1980, el feminismo fue ante todo un acto de sobrevivencia.
Entre esta época justamente se realiza una persecución sistemática a la ciudadanía en primera instancia, en un contexto obviamente de Guerra Fría, con la búsqueda por parte de la dictadura de una eliminación del comunismo, de los movimientos de izquierda generales, identificados como radicales. Ya esta idea del enemigo interno muy presente en el país y que en definitiva se materializa mediante acciones de secuestro, de desaparición y de tortura en una peligrosa alza. Las cifras que ven ahí se dan, las vamos a analizar de a una, pero en cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, entre 1973 y 1990 hay cerca de 40.000 víctimas de la dictadura en general. Y de las víctimas de ejecución y desaparición por parte de la dictadura, del total señalado, antes 3.200 fueron hombres, que más o menos son un 94%, y 200 son mujeres, que es un 6%, ¿ya? Y un tercer dato que me gustaría mencionar es que un 50% de las víctimas de desaparición forzada fueron campesinos. La relevancia de estos datos es que la memoria institucional, mediante el informe Rettig-Wallet, eh, privilegia lo masculino en contraste con la invisibilización de las mujeres víctimas de la dictadura. Los datos que representa el informe Rettig, que es la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que se da en 1990, establece que apenas un 6% de las víctimas eran mujeres y una de las principales críticas que se da es que las violaciones y vejaciones de carácter sexual fueron abordadas en términos descriptivos, pero no hay una sistematización o no hay una mirada sistemática de género. Por su parte, el informe Balich, que es la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que se realiza en 2004, incorpora un capítulo específico justamente sobre violencia político y sexual, reconociendo que esas formas de violencia no son incidentales, sino que son parte del aparato de represión contra las mujeres, en donde un 12,5%, bastante mayor al 6% reconocido anteriormente, de las personas declarantes al informe eran mujeres que habían sufrido justamente violencia sexual. Esto en datos, obviamente, del Observatorio de Datos y Estadística de Géneros e Interseccionalidades, el ODEGE. Y esta omisión inicial del informe Rettig revela cuán poderosa ha sido la hegemonía masculina en la construcción oficial de la memoria histórica. Y al mismo tiempo demuestra cómo las organizaciones feministas y de derechos humanos juegan un rol decisivo al exigir que esa invisibilidad fuese cuestionada y en definitiva subsanada. Respecto al rol de las mujeres en dictadura, fue principalmente en colectivos de mujeres, colectivos vinculados a organizaciones de derechos humanos, a iglesias, fuertemente en la dictadura en Chile hay una alta presencia de la iglesia, y a la resistencia barrial. En definitiva, lo que hacen los colectivos de mujeres es que asumen el papel de denuncia de las violaciones de derechos fundamentales, y entre ellos la imagen que se encuentra allí es de las arpilleristas, y que es un grupo que a mí me gusta bastante porque lo que ellas hacían es que con prendas viejas de casa armaban arpilleras, que son esta construcción en el fondo, eh, y las enviaban al extranjero, donde en el extranjero se vendían y con ese dinero que volvía a Chile se podían sustentar lo que nosotros decimos parar la olla, que en definitiva es la lucha y la resistencia barrial de ollas comunes de algo tan esencial como es la alimentación. Y en definitiva lo que hacen obviamente estos grupos, no solo las arpilleras, es transformar la costura, transformar el arte y transformar la memoria como un acto de resistencia y en definitiva como una herramienta política. Y en este escenario, a diferencia de lo que nosotros entendemos hoy el feminismo de una forma más abstracta, la práctica del feminismo se concretaba en las acciones de solidaridad y de cuidado mutuo, porque en definitiva gran parte de las víctimas de la represión fueron hombres, hombres que tenían el papel de proveedores y que ante su falta las mujeres comienzan a crear estas redes y generan una conciencia que vincula la vida cotidiana con la política. Con el fin de la dictadura, ya en 1990 pasamos a un periodo, como identificábamos anteriormente en el análisis político-jurídico, de transición democrática.
que se caracteriza por una parte por la recuperación de las libertades políticas, pero también por una fuerte una fuerte continuidad institucional, ahí sí, del régimen anterior, popularizado justamente con la frase del presidente Elwin que señala la justicia en la medida de lo posible. Para el movimiento feminista, esta etapa implica un cambio de escenario porque las mujeres pasan de resistir de un Estado represivo a negociar con un Estado democrático, que sin embargo mantiene una estructura patriarcal y neoliberal fuertemente arraigada. En esos años, el feminismo chileno enfrenta un doble desafío porque, por un lado, tenemos que consolidar los avances que logramos en dictadura, es decir, aquella organización comunitaria, las redes de apoyo, la conciencia de género, pero por otro lado, necesitamos traducir estas demandas en políticas públicas y en marcos legales. A la vez, obviamente, surgen críticas sobre este periodo de institucionalización del feminismo, porque se percibía de alguna forma que el Estado integraba las políticas o la agenda de género como políticas asistencialistas o desprovistas de un contenido profundo propiamente tal, pero pese a ello, en esta etapa de transición, lo que se permite instalar es la noción de género en el lenguaje jurídico y abrir justamente un espacio legítimo para discutir temas que antes se consideraban como privados, entre ellos la sexualidad, la violencia doméstica o la autonomía económica de las mujeres, como lo vimos obviamente en las leyes anteriores. Y ya pasamos a los movimientos feministas, donde durante los años 2000 el feminismo chileno amplió su campo de acción hacia las universidades, hacia los sindicatos, hacia los movimientos juveniles. Y las luchas feministas, en definitiva, lo que comienzan a hacer es a articularse con otras demandas, ya sea en Chile la educación gratuita, en 2006-2011 tuvimos fuertes movilizaciones por el trabajo digno, por el reconocimiento de la diversidad sexual y en definitiva lo que buscan es la visibilización de la intersección entre el género, la clase y el territorio. Este nuevo ciclo de movilizaciones se abre hacia mediados de la década del 2010, donde se reconfigura de alguna forma el paisaje social chileno y en 2016 surge en Argentina el movimiento que todos conocemos como Ni Una Menos, cruza la cordillera obviamente, y encuentra un eco masivo en Chile, donde se comienza a visibilizar la violencia de género, no solo respecto de la violencia femicida propiamente tal, sino como una problemática estructural, y ya no de casos aislados. Luego, las marchas, obviamente multitudinarias del 8 de marzo, se convierten en espacios de expresión colectiva que unen a generaciones, que unen a clases y que unen territorios. Lo que en definitiva se buscaba en esta etapa es politizar el malestar que está acumulado por décadas de desigualdad y visibilizar en definitiva esta problemática. Y este nuevo feminismo, que es un feminismo diverso, un feminismo interseccional y un feminismo profundamente democrático de las nuevas generaciones, lo que hace es instalar en el debate público la convicción de que la violencia machista no es un fenómeno excepcional como se entendía antes, sino que es una manifestación, la manifestación más evidente de un sistema social y cultural que sostiene la subordinación de las mujeres. Solo para explicar las fotos, bueno, obviamente las dos de las esquinas son de manifestaciones y la que está en el medio es una foto real del último 8M prepandemia. Yo creo que no es necesario explicar, obviamente, la multitudinaria que fue y la frase, por si no se alcanza a leer, dice históricas y el pañuelo verde, obviamente, porque en Chile seguimos luchando porque si bien tenemos consagrado el aborto en tres causales, todavía buscamos un aborto libre y buscamos también la implementación de una ley de educación sexual integral. Pues bien, en este contexto, perdón, me salté el mayo feminista, ahí sí. En este contexto, comienza el Mayo Feminista, ya entonces
partimos desde el 2010 con emblemáticas marchas de 8M, llegamos al 2018 y en mayo lo que ocurre es que hay un punto de inflexión donde comienzan una serie de tomas de establecimientos educacionales y movilizaciones estudiantiles, del cual reconozco, también fui parte, y en el fondo lo que hace es transformar este movimiento en una interpelación a la institucionalidad del país que se traduce en la promulgación de diferentes leyes que regulan, entre las más importantes, el acoso sexual, la violencia, la discriminación de género en la educación superior y, en definitiva, lo que hace es obligar a las instituciones a crear protocolos y modelos de prevención. En este sentido, y ahora sí llego, nace el, espero conocido, movimiento de las tesis. Ahí está, de hecho, bueno, que la revista Time obviamente también lo reconoce, y lo que se hace obviamente con la icónica canción del Un violador en tu camino es denunciar la impunidad, denunciar el patriarcado institucional y la complicidad del poder público frente a las violaciones de derechos de las mujeres. Y en ese mismo año comienza el estallido social. En octubre de 2019 se desarrollan protestas masivas, como se ve en la fotografía, se detonan por un alza del pasaje. Nosotros señalábamos que no eran 30 pesos, que era el monto del alza, sino que eran 30 años de acumulación de malestar, y rápidamente se transforma en una revuelta generalizada contra la desigualdad estructural. Entre las principales denuncias, obviamente, el feminismo participa masivamente en las calles, y lo más bello que creo yo es que se desarrolla es que hay una lectura crítica de la desigualdad estructural. Toda la gente, me incluyo también, queríamos comprender cómo el sistema generaba desigualdad. Por lo que como feministas, lo que buscamos fue justamente conectar nuestras demandas con el malestar amplio de un modelo neoliberal, argumentando la existencia de una precarización de la vida en las pensiones, en la salud, en la educación, en la vivienda, etcétera. Y en definitiva, que todos estos problemas que la sociedad, que afectan a la sociedad chilena, afectan de forma desproporcionada, claramente al alza, a las mujeres, quien históricamente hemos sido o hemos sostenido un sistema a través del trabajo o a través de los cuidados no remunerados. Y en dicho contexto surge el proceso de creación de una nueva constitución, que es la Convención Constitucional, como ven ahí, presidido de hecho por una mujer indígena, que es Elisa Loncón, quien se ve a mano derecha, y esta es una oportunidad histórica para constitucionalizar las demandas feministas, y ahí surge también el lema El nunca más sin nosotras, que se materializa justamente en la reforma constitucional inédita a nivel mundial, que es la paridad de género como mecanismo de integración del órgano constitucional. En ese momento todos los ojos estaban sobre Chile porque era la primera vez que en el mundo se establecía una constitución, o sea, una convención constitucional de carácter paritario. Y esta conquista, lo quiero enlazar también con lo que hablábamos de la paridad parlamentaria, esta conquista no es casual, ¿ya? Sino que esta conquista es justamente fruto de décadas de lucha política y teórica por la representación igualitaria. Y a mí lo que me gusta bastante de este caso, de este ejemplo, es que a diferencia de lo que ocurre o de lo que uno tendería a pensar, es que se generó un efecto adverso, donde efectivamente fueron sacadas de la convención mujeres porque la corrección fue la inclusión de hombres, justamente porque la proporción de mujeres era mucho más alta, ¿ya? Entonces, este efecto adverso para mí lo necesito visibilizar porque no se trata muchas veces. Y lo que en el fondo, ¿cuál es la problemática que yo identifico aquí? Es que evidencia una realidad estructural que rara vez se aborda en el debate público, y es que no se trata de que a las mujeres no nos interese la política, o no se trata de que no estemos capacitadas para ejercer cargos de representación, como muchas veces se ha dicho en nuestro país, sino que es el propio sistema electoral, reflejo de una sociedad patriarcal, el que ha sido diseñado históricamente de manera que favorece la participación masculina, reproduciendo desigualdades estructurales desde lo privado, que es la familia, hasta el acceso al poder político.
Y en este sentido, la paridad no solo garantiza la presencia numérica de mujeres en la redacción de una nueva constitución, sino que permite incorporar obviamente al debate principios como la corresponsabilidad de los cuidados, la igualdad sustantiva, que es nuestra gran lucha, o sea, lucha, perdón, el enfoque interseccional, entre otros. Y en definitiva, aunque lamentablemente la Convención no aprueba el texto constitucional, este proceso deja instalado una huella imborrable, y es que la convicción de que la democracia plena puede ser lograda solamente o solo es posible con la participación equitativa de las mujeres. Y justamente es lo que permite también materializar diversas normativas, como hablábamos anteriormente, como las leyes integrales de prevención de violencia, etcétera. Y estos logros, en el fondo, lo que quiero, en esta larga y resumida a la vez explicación, es que todos los logros legales que se han conseguido en Chile evidencian que la presión social feminista ha sido decisiva en la configuración de las agendas públicas, transformando en definitiva la manera en que el Estado entiende la igualdad, entiende la justicia y entiende los derechos humanos. Pues bien, a pesar obviamente de estos avances legislativos y políticos alcanzados en las últimas décadas, Chile sigue enfrentando importantes desafíos en la consolidación de la igualdad sustantiva, y uno de los ámbitos más críticos es la violencia contra la mujer en contextos sentimentales o intrafamiliares, en donde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sigue registrando tasas anuales de entre 35 y 45 femicidios consumados. Eso sin contar los femicidios frustrados ni tentados. Y a eso le sumamos las más de 100.000 denuncias que tenemos anuales por violencia intrafamiliar. Entonces, lo que pasa acá es que se identifican bastantes vacíos, primero, en la coordinación institucional; segundo, hay una muy criticada atención oportuna en los casos de medidas cautelares, pero también hay una falta de protección a las víctimas, porque en definitiva los círculos de violencia se dan muchas veces porque van aparejados de una vulnerabilidad social o económica de las mujeres, donde carecen herramientas para poder abordar y salir de estos círculos de violencia. En el plano económico, la brecha salarial y la precarización laboral femenina constituyen un gran desafío. En cifras, de hecho, del Instituto Nacional de Estadísticas y de la OCDE, nosotros como mujeres tenemos en promedio un 24% menos de salario en comparación a los hombres. Es harto, es bastante. Y esa desigualdad está directamente vinculada con la forma de distribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, porque las mujeres, además de ganar menos, dedicamos el doble del trabajo, o sea, el doble del tiempo al trabajo no remunerado, que son las tareas de cuidado, ¿ya? Y esto en definitiva implica una no sé si es discriminación la palabra, quizás es una limitación en definitiva a la autonomía económica de las mujeres, porque lo que hace es perpetuar justamente la división sexual del trabajo. Por otro lado, y como mencionábamos anteriormente, en materia de derechos sexuales y reproductivos, Chile ha tenido bastantes críticas. Por una parte, porque si bien se establece el aborto en tres causales, también se establece la objeción de conciencia en hospitales públicos, lo que ha permitido que muchas mujeres no hayan podido acceder efectivamente a un aborto por falta de profesionales que lo practiquen. Eso sumado a la falta de información y a la carencia de acompañamiento psicosocial, que de hecho la CEDAW nos realiza una recomendación, más que una crítica, nos dice un comentario, en 2018, donde insta al Estado a que efectivamente exista un acceso real y libre, sin obstáculos, al servicio de salud sexual y reproductiva. Y en el ámbito político, si bien la participación obviamente de las mujeres ha aumentado, como señalaba anteriormente, la paridad está bastante lejos de alcanzarse. Yo la ley de paridad que les nombraba es respecto a no es respecto a la elección, sino es respecto a la postulación. Nosotros actualmente como mujeres alcanzamos un 35% de los escaños en el Congreso, o sea, menos de un tercio, un poquito más de un tercio, de hecho, y apenas un 16% en alcaldías, según el CERVEL, que es obviamente el Servicio Electoral de Chile. Entonces, aquí ya identificamos bastantes desafíos, pero comenzando a cerrar un poco la ponencia,
me gustaría señalar que en definitiva tenemos, o lo que he tratado de transmitir, es que hay un desafío transversal en Chile que se identifica por una parte con la insuficiencia de financiamiento. Actualmente, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género cuenta con un 0,2% del gasto fiscal total, lo que impacta directamente en el monitoreo y en la fiscalización de las políticas públicas. El Chile actual lo que enfrenta es el reto justamente de pasar de un modelo de igualdad formal centrado en la no discriminación, en un modelo de igualdad sustantiva que ya alcanzamos, pero no estamos pudiendo, en definitiva, atacar la desigualdad estructural. Y esto implica que estos discursos que nosotros pensábamos, que estos discursos normativos que nosotros pensábamos superados, no han podido llevarse a cabo o no han sido efectivos porque no contamos con el debido presupuesto. Y aquí me quiero detener un momento porque el feminismo no solo exige derechos, sino que lo que hace es transformar justamente la manera en que estos se entienden. La igualdad de género no se alcanza únicamente con la promulgación de leyes, como nosotros en su momento pensamos que era nuestro principal obstáculo. Se requiere de modificación de estructuras sociales, culturales y económicas que sostengan la desigualdad, o sea, la igualdad. Perdón. Y en este sentido, lo que el derecho puede y lo que el derecho debe hacer es ser justamente un espacio de emancipación siempre que se asuma desde una mirada crítica, desde una mirada inclusiva y obviamente enmarcada en los principios de derechos humanos. En el Chile actual, el feminismo es un actor político, es un actor académico, como esta presente conferencia, y social de peso que ha logrado permear el lenguaje público y ha logrado introducir en el debate las categorías como la violencia de género, el consentimiento, la corresponsabilidad y, en definitiva, lo que ha demostrado el feminismo chileno es que la transformación social más profunda no se realiza desde la ley, sino desde la cultura, pues es precisamente nuestro triunfo más importante como país es que nosotros hemos podido modificar nuestro sentido común, que anteriormente era una visión muy patriarcal, muy conservadora. Todavía no nos emancipamos completamente, pero para allá vamos. Pues bien. Sin embargo, en estos contextos, nuestros derechos nunca se han podido dar por sentados, y es que justamente estas conquistas, que son fruto de décadas de lucha feminista, siguen siendo frágiles. Y siguen siendo frágiles justamente porque hay retrocesos que son impulsados por sectores conservadores, sectores liberales o lo que nosotros identificamos como una derecha, que continúan cuestionando justamente los avances en materia de igualdad y autonomía. Y en Chile, como en muchas partes del mundo, esos proyectos políticos representan un peligro latente, no solo para los derechos humanos, sino, o sea, no solo para los derechos de las mujeres, sino que para los derechos humanos en definitiva. Por lo que la mayor lucha que tenemos actualmente es justamente seguir enseñando, seguir defendiendo y seguir disputando a diario, tanto en las aulas, tanto en las calles como en las instituciones. Porque para el movimiento feminista chileno, cada derecho, cada reconocimiento y cada espacio, en definitiva, se ha construido, ay, perdón, eh, creo que no se me mueve las... Ahí sí. Porque, en definitiva, cada derecho, como decía, cada reconocimiento, cada espacio ha sido por una parte ganado, ha sido sostenido y ha sido peleado justamente por generaciones de mujeres que se han atrevido, como manifiesta la presente ponencia, a desafiar el orden establecido. Y esa es precisamente la que yo considero la lección más profunda del feminismo. Y es que la igualdad de género no es un favor ni una concesión, como muchas veces se nos ha dicho, sino que en definitiva lo que constituye es la condición mínima para una vida digna, libre y plenamente humana. Muchas gracias. Bueno, y obviamente aquí les dejo la bibliografía para que puedan revisar los datos y, bueno, obviamente mi contacto en caso de que haya alguna consulta o duda, yo feliz de colaborar. Gracias, Catalina.